Dios les bendiga, bienvenidos a su programa Aliméntate con la Verdad. Dios le bendiga, hermano Alex. Es un privilegio para nosotros llegar hasta su sintonía, dándole gracias al Señor por ese privilegio de que podemos comunicarnos con ustedes a través de estos medios. Gracias al Señor porque nos permite compartir la palabra de Dios con ustedes, mi hermano Alex y su servidora, la hermana Nancy. Damos gracias a Dios por su sintonía y por el privilegio de llegar hasta el lugar donde usted nos escucha. Amén, hermano. Damos gracias al Señor y hoy traemos un tema que esperamos sea de gran bendición para su vida. Sabemos que la palabra de Dios siempre de bendición para nosotros, siempre llega en el momento preciso, en el momento donde más lo necesitamos. Y hoy no es la excepción. Mi hermano Alex y su servidora traemos un tema para gloria de Dios que le hemos puesto el reino de Dios. Esperamos que usted prepare su corazón, su mente y todo su ser para recibir la palabra del Señor, que esa semillita sea plantada en su corazón para que dé el fruto al 100%. Amén, hermano. Amén, hermana Nancy. Te da buen día a cada uno de ustedes, los que nos están escuchando. Sea el Señor añadiendo una palabra de bendición en lo que el Señor nos ha dado a nosotros, poder explicar algo, una pequeña parte de lo que es el reino de los cielos. No lo sabemos todo, pero el Señor nos ha traído a poder entender, y más que todo, Él quiere que podamos entrar en ese reino. Amén. La bendición la cual el Señor nos está permitiendo esta oportunidad es para poder trasladarle a usted una semilla, y que esa semilla pueda producir el fruto por el cual el Señor la está enviando. Y pues vamos a empezar en el libro de Mateo 17, donde ahí la palabra nos enseña, dice, y fue un mandato que se le dio a uno de los discípulos, el cual habla en el libro en uno de los evangelios, ¿verdad? Se le dio ahí a Mateo, diciendo, y cuando vayas, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. La pregunta es, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Y qué es el cimiento? ¿Cómo se cimienta un reino? Entonces, a través de eso vamos a ver qué significa un reino y cuál es su poderío y su gobierno que tiene. Y viéndolo a la luz de la palabra, un reino dice que es poder, es dominio y es soberanía. Son tres facetas. Entonces, a través de eso nos dimos en la oportunidad de averiguar qué es una soberanía. Y la soberanía es una autoridad en la que se reside el poder. Entonces, todo va mezclado y tiene que ir conforme pasos, porque el Señor nos da la bendición de poder ir paso por paso. Nosotros, el Señor nos está dando la oportunidad de expresar, de predicar un reino de los cielos, pero es un enlistamiento que se nos está dando, pero tenemos que avanzar para poder llegar a ser, porque usted se recuerda que en la palabra nos enseña que no solo podemos quedarnos como sirvientes, sino que tenemos que ir escalando. Amén. Entonces hay escalas en un reino, y el Señor nos está dando la oportunidad de poder entender que este reino no es solo para gobernar, sino para poder alcanzar niveles. Amén. Entonces, la bendición que el Señor me ha podido dar a mí, expresándolo a través de la luz de la palabra, en Isaías 9:7, dice la palabra, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Usted se recuerda, y usted que ha estudiado la palabra, usted sabe que el Señor le prometió a David afianzar su reino. Amén. Y lo cumplió. Y usted sabe que el que pudo gobernar y tuvo un reino de paz fue el descendiente de David, que fue Salomón. Amén. Que él tuvo un reino de paz. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros, a través de que nosotros estamos tal vez en este mundo siendo gobernados, o tenemos una soberanía de tinieblas, pero el Señor está enviando ese reino de luz para que nosotros podamos salir de un reino de engaño y podamos tener un reino verdadero. Amén. Un reino eterno. Eso es la bendición, y ve que aquí el Señor nos está dando a través de su palabra
que Él afirmó su reino a David. Amén. Y usted sabe que ante la luz de la palabra, de ahí es donde vino nuestro Señor Jesucristo a darnos ya ese reino eterno. Pero ahorita el Señor nos quiere enlistar en ese reino para poder alcanzar la bendición que Él tiene para derramar sobre sus hijos. Amén. Y fíjense que importante porque con el versículo que usted abrió, la palabra del Señor nos recalca de que es un mandato, porque dijo, vayan. Y vayan es que le está diciendo algo, lo está comisionando a hacer algo. Entonces, lo que el Señor nos estaba diciendo es que nosotros somos llamados a ir a anunciar ese reino de Dios. Pero ¿en qué consiste el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cuál es la importancia que el Señor tenía en que nosotros anunciemos ese reino? Amén. Y otro pasaje que demuestra la soberanía es en el libro de Daniel 7:27, donde dice, la soberanía, el dominio, la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Amén. Entonces es lo que estamos hablando, que el Señor hizo un pacto con David y el que pudo obtener ese pacto fue Salomón, porque él tuvo un reino de paz. Entonces el Señor nos está prometiendo a nosotros aquí que tal vez ahorita en este tiempo, en lo que se está viendo alrededor del mundo, hay un gobierno, hay un reino de tinieblas, pero el Señor nos está enseñando a nosotros, entren en mi reino para que no se queden viviendo aquí terrenal, sino que yo los voy a llevar a un reino celestial, Amén. un reino eterno, y eso va a ser al pueblo santo del Altísimo. Amén. O sea, hermano, cuando nosotros venimos y aceptamos al Señor Jesucristo, nos enlistamos en un reino. Póngale que cuando en el ámbito terrenal usted se enlista en el ejército, usted llega a ser un soldado. Pero si usted se esfuerza, usted va a llegar a tener rangos. Lo mismo es en este evangelio. Amén. Lo mismo es en este reino al cual el Señor demandó en el evangelio de Mateo. Dice, cuando vayan predicando, diga, el reino de los cielos se acerca. Amén. Entonces el reino de los cielos se está acercando a nosotros para que nosotros podamos ser bendecidos, podamos obtener bendiciones, podamos tener beneficios, y el mayor beneficio que tendríamos sería eterno. Amén. La palabra del Señor también nos dice de que hay un reino de luz y un reino de tinieblas. Entonces, lo que el Señor quiere o estaba tratando de hacernos entender y ver de que hay un reino de las tinieblas, un reino terrenal, pero no es el que nosotros necesitamos buscar, porque dice primeramente buscar las cosas de arriba, está hablando buscar las cosas del reino de Dios. El Señor enfatizó y nos dejó las llaves para que nosotros buscáramos ese reino, porque nos es necesario entrar a su reino y no al reino terrenal, no al reino de los hombres, ni al reino de las tinieblas, sino al reino del Señor Jesucristo. Amén. Y como decía mi hermana Nancy, ahora vamos a ver la palabra dominio, que existe en un reino. Y dominio es acción de dominar, pero tengo otro concepto, dice territorio o población que está bajo un mismo mando extraño. Entonces, ante la luz de la palabra, como decía mi hermana Nancy, hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Entonces, este planeta o este mundo está gobernado, digámoslo, por un reino de tinieblas. Y aquí es donde nosotros tenemos que capacitarnos para poder alcanzar el reino de luz. Por eso el Señor, cuando vino y lo habló, el que preparó el camino y empezó a predicar sobre el reino de los cielos se ha acercado, fue Juan el Bautista. Amén. Y usted ve la misma enseñanza que hubo entre Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo, es la misma enseñanza. Pero después el Señor le declaró, le ordenó, le mandó a Mateo que cuando predicara el reino se acerca. Amén. Entonces es una bendición que el Señor nos quiere sacar de este reino de tinieblas, el cual está gobernando, porque vemos todo lo que está pasando alrededor. El Señor nos quiere decir, ustedes no son de este reino, ustedes son de un reino eterno, de un reino de luz, de un reino de abundancia, de un reino de paz.
Entonces eso es lo que está diciendo el Señor a través de esto. Amén. Y a través de esto lo podemos ver en el libro de Primera de Crónicas 29:11, donde dice: tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Amén. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio. Oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Entonces, mire, hermano, a veces cuando pasan las situaciones es porque el Señor está tocando o el Señor pone pruebas para que nosotros podamos comprender que en el reino en que estamos viviendo no es del Señor, sino que el Señor nos quiere sacar de ese reino. Y el Señor gobierna aún sobre las tinieblas, ¿ya? Porque cuando dice la palabra, cuando la luz entra, las tinieblas se disipan. Amén. Entonces lo que el Señor está haciendo a través de nosotros, poder presentar que es un reino, el Señor nos está dando una luz y nosotros somos la luz para alumbrar, Amén. para que podamos disipar las tinieblas a través de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que por nosotros nada podemos hacer. Pero como vamos en el nombre de Jesús, entonces vamos con esa luz, vamos con esa lámpara, alumbrando a aquellos que están en oscuridad y que quieran entrar a este reino de luz. Amén. Y lo importante que el Señor, cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado, si nosotros realmente analizamos esas palabras, podemos ver de que estaba lejos. Porque si se acercó es porque estaba retirado. Prácticamente lo que el Señor nos estaba diciendo es: les estoy dando un acceso, les estoy dando, como quien dice, una oportunidad para que ustedes lo alcancen. Se los estoy poniendo más bajito, por decirlo así, se los estoy acercando a ustedes para que no se les haga difícil, porque antes no había acceso, pero el Señor vino a darnos ese acceso. Amén. Y en el libro de Salmos 145:13 podemos ver también, hablando sobre el dominio: tu reino es un reino por todos los siglos y tu dominio permanece para Amén. siempre, por las generaciones. Otro pasaje que tenemos es Daniel 4:3, donde dice: cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. ¿Cuáles serían las señales acá, hermano? ¿Qué serían las señales de un reino poderoso de Dios? Que dice que todo ha sido afirmado por la palabra. Amén. Todo está sustentado por la palabra. Los árboles, los mares, dice que todos se han sujetado. Entonces, ¿quién gobierna sobre todo eso? Es nuestro Dios. Amén. Entonces, el Señor quiere que nosotros entremos en ese plan que Él tiene, Amén. donde nosotros seamos gobernados por Él. Amén. ¿Ya? Y esa es una bendición que tiene. Ahora, vayamos al poder que tiene un reino. Dice, es tener una autorización o permiso para hacer una cosa y considerarse con derecho de hacerlo. Aleluya. ¿Usted cree que Dios no tiene derecho en su vida? Dios tiene derecho en su vida. Dios tiene derecho sobre lo que usted tiene que hacer y sobre lo que no tiene que hacer. Nosotros cuando aceptamos al Señor estamos bajo un poder soberano, Amén. el cual nos va a enseñar a caminar, el cual nos va a enseñar a ser mejor persona. Por eso algo que me gusta en la palabra, en una versión que veía de 2 Timoteo 3:16, dice que la palabra ha sido inspirada por Dios para instruir, para enseñar, y en lo último dice, para enseñarle a vivir al hombre. Amén. Entonces este reino nos está haciendo un llamado para enseñarnos a vivir. Amén. Nos está haciendo un llamado para dejar de hacer cosas negativas y poder empezar a hacer cosas positivas. Y esa es una bendición, nos educa. Amén. Porque en un reino, o cuando estamos bajo un poder, entonces ese poder nos va a educar. Amén. Sabemos que cuando nosotros venimos a este país, nuestros países tenemos una educación más baja y aquí la ley nos empieza a enseñar, nos empieza a corregirnos de los malos hábitos, hermano. Si esto es terrenal, imagínense qué no hará Dios con nosotros. Amén. Tiene mejor bendiciones. Entonces vamos a ver lo que significa poder. Dice en Éxodo 9:16, dice, pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer,
para mostrarte mi poder y proclamar mi nombre. Bien. Entonces el Señor quiere manifestar su poder. Amén. Y muchas veces como hay gente que tiene vendaje en los ojos, no puede ver el poder del Señor. Y todo lo que está alrededor de nosotros está gobernado y está bajo el poder de Dios. Pero nosotros como hijos del Señor podemos comprender la bendición que el Señor nos ha dado. El privilegio de llamarnos a este reino es una bendición, hermano, que así pudiésemos ganar todo el mundo. Si el Señor no nos da la oportunidad de entrar en este reino, estamos perdidos. Amén. Esa es una bendición la cual el Señor nos está dando. Y proclamar dice que es anunciar lo mismo que como abrimos el pasaje. ¿Qué se le dio a Mateo? Predicar anunciando el reino de los cielos. Y aquí la palabra dice, para mostrarte mi poder y proclamar mi nombre en la tierra. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor nos habla en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Amén. Que Él es soberano sobre todo. Amén. Y será soberano por siempre. Y sobre aquellos que se quieran dejar gobernar. Amén. Entonces, avanzando un poquito más, en Éxodo 15:6 dice, tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Amén. Mire, la diestra del Señor es majestuosa. Amén. Ahora tendríamos que ver qué es la majestad de Dios y la soberanía de Dios. Ya lo vimos en lo que podemos entender, pero dice que el poder del Señor destroza toda artimaña que el enemigo Amén. haya querido meter. Amén. O toda artimaña que el enemigo haya querido. Entonces, amén. Mi hermana, si tiene algo que aportar sobre esto. Amén. Lo que podemos estar seguros que cuando el Señor dijo vayan, el Señor no envía a nadie sin antes capacitar. Cuando el Señor llama a alguien, Él ya lo capacitó. Le dio las armas, le dio las llaves. Eso es lo precioso del Señor. Que el Señor, cuando nos llama a conquistar, nos llama porque ya está en nosotros esa capacidad y Él ha puesto todo el arsenal que nosotros necesitamos para conquistar y poseer. Lo podemos ver desde el Antiguo Testamento cuando quedó Josué como sucesor de Moisés. No llamó a un cualquiera, no llamó a un neófito, no llamó a uno que era miedoso, llamó a uno el cual había sido preparado desde todo el tiempo que salieron desde Egipto. Y le fijó los ojos el Señor. El Señor le dio un seguimiento. Y entonces, cuando el Señor viene y nos dice en su palabra que nosotros tenemos ese acceso al reino de los cielos, el Señor nos ha dado llaves. Porque dice que todo lo que el Señor conquistó, todo lo que el Señor le arrebató al enemigo, lo hizo para compartirlo con nosotros, no para posesionarse Él de todo, sino que dice que le quitó las llaves a la muerte para que nosotros no padeciésemos esa muerte. Él padeció el dolor para que nosotros no lo padeciéramos. Prácticamente todo lo que el Señor hizo fue para beneficio de nosotros. Y el conquistar el reino no es la diferencia. Pero también hay unos requisitos, porque en todo lo que el Señor nos manda hacer, el Señor nos pone requisitos. El Señor demanda de nosotros cierto comportamiento, ciertas actitudes o cierta manera de proceder, porque cuando nosotros no estamos en el reino de Dios, no estamos gobernados por el Señor. Y si no estamos gobernados por Él, estamos siendo gobernados por alguien contrario de Dios. Entonces, lo que el Señor quiere y nos dice es de que lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender y aceptar el reino de Dios. Pero yo pude hallar ciertos requisitos. Obviamente la palabra del Señor es extensa y nosotros podemos hallar muchos más si nos ponemos a estudiarlo, pero el primero que yo quiero tocar, y es uno a mi ver, uno de los más importantes que nosotros necesitamos, y creo que esto sería el hincapié, esto sería el comienzo para poder empezar a conquistar el reino. Allí en Mateo 4:17 el Señor nos dice, mire hermano Alex lo que dice, desde entonces Jesús hablando, comenzó a predicar. Acuérdense que el Señor siempre nos da nos enseña con ejemplo. El Señor todo nos enseñó siempre enseñándonos Él con el ejemplo para que nos quedara a nosotros claro cómo lo teníamos que hacer. Y decía,
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor nos estaba diciendo, miren, algo grande ha acontecido. El reino de los cielos se ha acercado porque ese reino soy yo. Yo me he acercado a ustedes. Ha venido el acceso para ustedes. Ha llegado el acceso para ustedes para que puedan disponer de toda la bendición, de toda la riqueza que tiene mi reino. Se ha acercado a ustedes la oportunidad de que ustedes realmente disfruten lo que es mi reino. Porque sabemos a la luz de la palabra que el primero que gobernaba como un reino fue el Señor, que fue Dios. Pero el pueblo desechó ese reino y quería un reino humano. El hombre siempre ha querido que otro lo gobierne, que no sea Dios. ¿Por causa de qué? De la falta de arrepentimiento, porque su corazón es inclinado hacia donde está, ya sea a la idolatría, ya sea a la avaricia. Por eso el Señor dijo en el Nuevo Testamento, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces quiere decir que si el Señor lo dijo es porque nosotros somos más aptos a buscar otros reinos que no es el reino de Dios. Por eso dijo, no os afanéis. Y cuando nos afanamos, estamos poniendo todas nuestras fuerzas en algo terrenal. No sé si quiere aportar algo, hermano. Sí, la bendición de que el Señor nos está llamando al arrepentimiento es porque quiere que reconsideremos cómo ha sido nuestro caminar. Sabiendo que dice la palabra que nosotros, dice, fuimos engendrados en pecado, traemos una maldición, porque entró la maldición por un hombre, pero a través del Señor Jesucristo vino la bendición y se acercó ese reino, como decía mi hermano. Ese reino que estaba lejos vino a descender para que se conozcan a mí. Yo soy el que los va a redimir, yo soy el que los va a restaurar. Amén. Pero primero tiene que venir ese arrepentimiento, primero tienen que volverse de su mal caminar y regresar. Amén. Nuevamente a mí para que puedan entrar en ese reino eterno. Amén. Es una bendición que el Señor nos está dando y tenemos que procurar alcanzarla. Amén. Y todos los días tenemos que examinarnos, hermanos, porque cometemos errores y tenemos que regresar, reconsiderar lo que hemos hecho. Amén. Entonces, y a veces nosotros decimos, pero yo ya me arrepentí. Pero déjeme decirle que el arrepentimiento no es una oración. El arrepentimiento no es orar y decir, Señor, perdóname por lo que yo hice. Mira, Señor, hoy pequé, Señor, hice esto, hice lo otro. El arrepentimiento va más allá. El arrepentimiento es el reino que establece dos partes, lo que es la mente y el corazón. Es una conversión, es dar la vuelta, es dejar de hacer totalmente lo que nos hacía esclavos, es realmente compungir el alma, sentir dolor, sentir desprecio por aquello que la palabra de Dios dice que va en contra de la voluntad de Dios. Dice que nuestros pensamientos determinan nuestros sentimientos. A como yo pienso es como yo me voy a sentir y a como yo me siento es como yo voy a caminar. Entonces, si mis sentimientos son de pecado, es siempre pensar es pecado, es infringir la ley de Dios, es quebrar los mandamientos de Dios. Quiere decir que me voy a sentir como un hombre falto, como una persona desechada, como una persona fuera del reino. Entonces, y eso va a determinar mi caminar. Entonces, si yo no me he arrepentido, no me sorprenda si dentro de un tiempo yo me encuentro haciendo algo que está fuera de la voluntad de Dios. Por eso el Señor dijo, arrepentíos. Eso es la primera cosa que el ser humano tiene que hacer. Es arrepentirse, es aborrecer lo que ha hecho que es contrario a lo de Dios. Y lo podemos ver con el salmista, con David, el rey David. Todo mundo, y sabemos que el pecado que él cometió quedó para la historia. Y mucha gente dice, pero si es que el rey David, hasta él falló. Sí, todos fallamos porque estamos en este cuerpo de bajeza. No podemos decir que no pecamos porque hacemos a Dios mentiroso. Pero una de las cosas que tenía David es que se sabía arrepentir. Y si usted lee la palabra del Señor, en ninguno de los epístolas o de los versículos donde se menciona al rey David,
se dice de que David reincidió en un pecado, cometió un pecado y se arrepintió, se apartó, cambió su camino a donde lo llevaba ese pecado. Entonces, para yo entrar al reino de Dios, lo que necesito es cambiar mi caminar, darme la vuelta de lo que yo estoy haciendo, de aquella transgresión, de aquello que es abominación delante de Dios. Pero mire, avancemos. Otro que yo pude notar es ahí en San Juan capítulo 3, en su versículo 5 y 6. Y aquí nos está hablando de un nuevo nacimiento. Usted conoce la palabra del Señor donde dice: Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Prácticamente lo que el Señor estaba diciendo: mira, tú naciste de la carne porque naciste bajo el pecado, naciste en ese cuerpo de pecado, probablemente porque fuiste engendrado en fornicación, porque fuiste engendrado con malos hábitos heredados de tus padres. Necesitas cambiar ese origen tuyo, necesitas cambiar esa genética tuya, porque cuando el Señor dice es necesario nacer del Espíritu, nótese que dice que del agua y del Espíritu. Cuando Juan el Bautista predicaba, dice que el bautismo de él era para arrepentimiento, pero cuando el Señor Jesucristo ya vino a predicar del bautismo en fuego, del bautismo en el Espíritu Santo, que ese es el que nos hace nacer de nuevo. No sé si quiere aportar algo. Amén, esa es una bendición la cual tenemos y la que el Señor nos está dando la oportunidad. Cuando aceptamos al Señor, viene a darnos algo mejor. Primero es el arrepentimiento, ¿verdad? Y después de ese arrepentimiento ya nosotros vamos a ir escalando. Por eso le decía que en el reino hay escalas. Amén. Hay facetas. La segunda faceta sería ya entrar uno en, como dice mi hermana, en este capítulo de Juan, capítulo 5, versículo 5. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5, perdón. Ajá. Donde dice que tenemos que nacer del agua. Entonces, cuando nosotros entramos en ese reino, nacemos. Amén. A otra dimensión, pasamos de oscuridad a luz. Amén. Hay un reino diferente, un reino donde el Señor quiere, aquí van a habitar conmigo, donde no va a haber necesidad ya de esta luz natural, sino que el resplandor del Señor nos va a ir transformando. Por eso usted ve que dice la palabra, que a la luz de la palabra está escrito, donde dice que nosotros tenemos que ir de aumento en aumento. Entonces este reino es de aumento en aumento, como la luz de la aurora. Amén. Entonces, mire, un ejemplo más común que yo le pueda poner. Cuando la mujer queda embarazada, se está formando un ser, se está formando una vida en oculto. Y ese bebé, ese embrión, se está alimentando de lo que la mujer come, se está alimentando de los nutrientes de la mujer, pero no se va a quedar ahí por toda la vida. El plazo son 40 semanas, equivale a 9 meses, para que ese ser que se formó en lo interior, en lo oculto, se exteriorice. Entonces, lo traemos a nuestra vida espiritual. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros primeramente aceptamos al Señor, nos arrepentimos y nos bautizamos, como decía mi hermano Alex, vamos en niveles. Ese ser que está naciendo en nosotros no se debe de quedar para toda la vida oculto, tiene que exteriorizarse. Por eso el Señor dijo, necesario nacer de nuevo, necesario que salgas de lo oculto y te exteriorices para que veas mi grandeza. Entonces, necesitamos, acuérdense, arrepentirnos para nacer de nuevo. Y el tercero con el que yo quiero dejarlo es ahí en Mateo 18, 2, 3, un ejemplo tan sencillo, pero tan enriquecido espiritualmente que el Señor Jesucristo nos dejó. Y eso es lo precioso del Señor, que el Señor predicaba con ejemplos, para que aún aquel que no era estudiado lo pudiera entender, así como el muy docto como el que no tenía mucha educación. Y dice, y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis, como niños,
no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, miren, arrepentimiento, nacer de nuevo, y ya nacido nos convertimos en un niño. Pero ¿cuáles son las actitudes del niño? ¿Por qué el Señor poner como ejemplo a un niño? No hay algo más inocente en esta tierra que un niño. Y es sorprendente porque es lo único que nosotros podemos dar a luz, es algo eterno. Es lo único que podemos hacer eterno, es un hijo cuando damos a luz, porque un hijo es un espíritu y el espíritu es eterno. Pero el Señor nos llama y dice, ya te arrepentiste, y porque te arrepentiste tienes acceso a nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, obviamente vas a entrar en la faceta de ir creciendo al niño. Entonces, cuando ya se es niño, ¿cuáles son las características de un niño? Usted puede ver que un niño, su carácter es fácil de moldear. Dice que tenemos hasta los 5 años para poder hacer el carácter del niño. Después de sus 5 años de nacimiento, ya el niño empieza a tomar su propia identidad. Y si nosotros como padres no nos preocupamos en haberle hecho un fundamento, ese niño empieza a crecer torcido, por decirlo así, a crecer con unos patrones lejos de lo que realmente nosotros queríamos. No sé si quiere aportar, hermano. Sí, amigo, otro ejemplo que pudiéramos ver sería a Pedro. Usted sabe que Pedro fue del vulgo. Amén. Pero ¿cómo terminó él su carrera? Entonces, cuando él decidió entrar en ese reino, fue capacitado, fue entrenado y terminó la carrera en una bendición que usted vea ante la luz de la palabra. Dice que Pedro dice, solo con la sombra sanar. Amén. A ese reino es el que el Señor nos ha llamado. Un reino poderoso, un reino que gobierna y el cual, como decía mi hermana, un niño no se quedó como feto, ¿ya? Sino que se desarrolló. Amén. Para alcanzar. Entonces todo lo que el Señor, aún con la naturaleza, nos enseña, que este es un reino donde tenemos que avanzar. Amén. Yo le voy a dejar unas cualidades, usted las puede estudiar, yo solo quiero recalcárselas, no voy a ampliar en ellas. Dice que una de las características de niños son crédulos, son insistentes, son manejables, son disciplinables, son corregibles, son humildes. Entonces, esas 6 características usted las puede estudiar y examinarse cuántas de ellas tenemos. ¿Cuántas de esas cualidades nosotros hemos alcanzado? ¿En qué faceta estamos? ¿Ya nos arrepentimos? ¿Ya nacimos de nuevo? ¿Y ya estamos en el crecimiento, como dice la palabra? ¿O en qué faceta estamos? ¿Está en nosotros el examinarnos, como dijo el apóstol Pablo? ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Sabemos que en nosotros está la llave para poder alcanzar ese reino. Y ese es el propósito por el cual nosotros, el Señor nos ha puesto delante de ustedes para compartir esto, para dar de lo que el Señor nos ha dado. Esperamos haber sido de bendición, de que haya edificado su vida, así como edificó la de nosotros, porque primeramente nos ayudó a nosotros, y porque nos ayudó y puso en nosotros ese deseo el Señor, es que estamos delante de usted y hasta el alcance de su sintonía. Sabemos que es bien amplio el tema, pero nosotros solo queremos dejar la espiga, queremos dejar esa semillita sembrada y en usted el deseo de escudriñar la palabra del Señor para el crecimiento. No se conforme solamente con estar en una iglesia, no se conforme solamente con sentarse en una silla, procure alcanzar el reino de Dios. Acuérdese, solo los violentos, solo aquellos que realmente se determinan, son los que alcanzan el reino de Dios. Hermano Alex. Amén. Y cualquier comentario nos puede escribir a la página Aliméntate la Verdad. Ahí puede hacer su comentario. Y si tiene alguna duda, también coméntenos, que con gusto nosotros, a través de la luz de la palabra, le daremos una respuesta conforme a lo que el Señor quiere sobre su vida. Para nosotros ha sido un privilegio, hermana Nancy, es un privilegio poder estar aquí con usted. Amén. Y poder compartir este pequeño tema, y que el Señor sea bendiciéndolos a cada uno de ustedes por los cuales nos han escuchado a través de este medio. El Señor les bendiga. No se les olvide, por favor, si le gustó el video y le fue de edificación, compartirlo para que el reino de Dios sea expandido y de darle un like. Dios me les bendiga y hasta pronto.